Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos ya para tener nuestro estudio bíblico de todos los días. Hoy estamos en una hora distinta porque, bueno, este fin de andamos con celebraciones de cumpleaños. Mi hijo Daniel cumple 16 años y, bueno, toca ir celebrando con unos y con otros. Y por ese motivo, pues hoy comienzo en una hora más tardía que otros días. Pero aquí estamos, a pesar del el tiempo, son las 11 ya y 20. Vamos a tener nuestro estudio bíblico sobre Jacobo, el hermano del Señor. Ahí empezamos ayer a tratar este personaje de la Biblia y vamos a seguir avanzando un poquito más. Hemos visto cómo María tuvo más hijos, no siempre fue virgen, y bueno, esa relación de Jesús con sus hermanos. Jacobo era el hermano pequeño de Jesús, y cómo debió ser. ¿Y te imaginas cómo era vivir el día a día con Jesús en casa? Tu hermano mayor, bueno, debió ser una experiencia increíble, aunque hoy vamos a ver en el punto número 2 que Jesús era un hermano ejemplar, pero que en todo ese tiempo él no se manifestó como Dios hecho hombre. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos dirija. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir las Escrituras y escuchar tu voz. Necesitamos, Padre, recibir todo ese alimento que hoy tú tienes preparado para nosotros. Háblanos porque estamos dispuestos, preparados para escuchar, y llévanos, Señor, a la verdad de tu palabra. Ayúdanos a seguir cambiando para ti, toca nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Tú eres nuestro Dios y nuestra confianza está totalmente puesta en ti. Guíanos en este estudio, bendice a mis hermanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, gracias por estar ahí un día más, a pesar del cambio de hora y de hoy. Por cierto, mañana voy a adelantar el estudio también. Creo que lo vamos a dar a las 8, pero ya os lo voy a confirmar ahí mediante un mensaje. Hoy en vez de las 9 lo retrasé 2 horas a las 11 y mañana creo que lo voy a adelantar una hora, porque como os digo, pues andamos de este fin de celebraciones de cumpleaños de mi hijo Daniel, que cumple 16, y ahí andamos celebrando con amigos, la familia y unos y otros por aquí y por allá. En el chat en directo me ha escrito aquí Benito, dice buenas noches a todos mis hermanos. Alejandra Quirante, Dios les bendiga. Miguel Torres, buenas noches, Pastor Víctor y hermanos en Cristo, es una bendición escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Víctor, por compartirla, Dios lo bendiga. Juan Vázquez, buenas noches, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos. Un saludo, un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga grandemente. Rosario, Paco, buenas noches a todos, muchas bendiciones. ¿Y quién más? Ah, sí, Manuela Solís, buenas tardes, dice Manuela. Espera que se me van los mensajes para arriba. Ahora. Manuela dice, Pastor, buenas tardes, que el Señor Jesucristo lo bendiga y le fortalezca, y bendiciones para todos los hermanos. Beatriz también ha escrito, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, gracias, Pastor, por su tiempo, un abrazo. Alejandra nos dice que está viendo desde Chile. Sí, ya tengo ubicada a Alejandra. Alejandra está en Chile, Miguel está de vecino en Perú. Un poquito más arriba tenemos ahí a hermanos en Ecuador. Ayer os compartía que oréis por los hermanos en Ecuador. Está la situación complicada allí en el país, con asesinatos y sicarios y cosas. Y después por privado algunos hermanos allí me escribieron y hablé con algunos, y bueno, vamos a orar por los hermanos de Ecuador. Y ahí Beatriz felicita a Daniel por el cumple. Bien, vamos al estudio. Vamos a hablar de Jacobo, el hermano del Señor. Así dice en Gálatas. Jacobo, el hermano del Señor. Ayer estuvimos viendo cómo la familia de Jesús, sus padres en la tierra, José y María, hablaban con Jesús como su hijo, ¿no?
Cuando se perdió en Jerusalén y le encontraron, María le dijo, tu padre y yo estábamos muy preocupados. O sea, formaban una familia. Hasta su 30 aniversario, cuando Jesús cumplió 30 años, él comienza su ministerio público y no es hasta ese momento que él se manifiesta como quien es en realidad, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando él fue concebido, el ángel ya le anunció, ya les dijo, a María le explicó y le advirtió, sufrirás mucho por causa de tu hijo. Y ellos sabían quién era Jesús, pero ¿te puedes imaginar cómo asimilar todo eso? Era tremendo. O sea, tu hijo, aquel a quien le cambiaste los pañales, le enseñaste a hablar, a caminar y todo, Dios hecho hombre. O sea, ¿cómo puedes imaginarte eso, no? Jacobo era su hermano mayor cuando Jesús empieza ese ministerio público, predicando, enseñando y haciendo milagros. Su propia familia eran los principales sorprendidos. Por eso hoy vamos a hablar en el punto número 2, vamos a hablar de Jesús como un hermano ejemplar, porque la Biblia dice que nunca cometió pecado, o sea, nunca hizo nada indebido, siempre era correcto en todo, pero en todo ese tiempo él no se manifestó como quien era, el Eterno, Dios hecho hombre. Él se comportó como un hijo, como un hermano, y ahí vivió todo este tiempo como un vecino entre todos los habitantes de Nazaret, y ahí vamos a estar meditando. Para empezar vamos a Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Quiero que notéis que Jesús crecía como cualquier otro niño. Claro, siempre iba a ser diferente, por supuesto. Ya con 12 años estaba allí en el templo debatiendo con los doctores de la ley. Y dice que se maravillaban de sus preguntas, de sus respuestas, de la enseñanza que tenía. Pero él escogió ser hombre. Jesús existía desde siempre. Pero él se despojó, dice la palabra en Hebreos y en otros lugares Pablo habla, se despojó de su gloria, de su honra, se hizo inferior a los ángeles, se humilló, se hizo un hombre, se hizo como una de sus criaturas. Todos los seres humanos somos su creación, somos criaturas suyas, y él se hizo como una de sus criaturas. Él escogió nacer de una mujer. O sea, cuando María concibió, no fue como una concepción normal en la que interviene un hombre, y entonces al intervenir un hombre hay una relación sexual, hay una fecundación con el espermatozoide, o sea, la célula masculina y la célula femenina unen sus genes, y toda esa información genética, el genoma, ahora tiene toda la información para que surja un nuevo ser. Pero en el caso de Jesús no. ¿Por qué? Porque él ya existía. O sea, el Espíritu de Cristo entró en el feto fecundado que había en el vientre de María. Entonces por eso no hubo una intervención de un hombre, sino que fue el Espíritu Santo el que obró el milagro. Entonces, pero él escogió a empezar así como un hombre. Él podía haber venido como hombre, está en sus manos, él podía haber obrado un milagro y haber aparecido ya con la edad de 30 años, por ejemplo, ¿no? Pero no, él escogió hacerse como una de sus criaturas. Se humilló, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia incluyó esa humillación de convertirse en una de sus criaturas. Nació como un hombre, y ahí tenemos el texto, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En Hebreos, vamos a ir a la epístola a los Hebreos, y en el capítulo 5, versículo voy a leer desde el 4, Hebreos 5, 4, dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón, así tampoco Cristo,
se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está Cristo. Dice la Escritura que Él se hizo hombre. Dice que, aunque dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo: Dios el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en los días de su carne, dice ahí, del versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús era Dios, pero era hombre. No podemos entender plenamente, o sea, es muy profundo el hecho de tratar de comprender las cosas que Dios hace. Pero lo que la Biblia nos dice, lo aceptamos, lo creemos. La Biblia enseña que que Cristo era 100% Dios y que era 100% hombre. Dios, porque Él ya era preexistente, no tuvo su origen en el vientre de María cuando por primera vez ahí apareció la vida. No, Él ya existía desde siempre. Ahí fue su comienzo como hombre. Pero era el Espíritu de Cristo el que entró en ese cuerpo, en ese feto, el que nació como un bebé, el que, como hemos leído ahí en Lucas, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Cristo escogió así. Es muy difícil de entender para nosotros. ¿Cuántas veces no me habré preguntado en qué momento Jesús tomó conciencia de quién era en realidad? Porque evidentemente cuando él tenía 1, 2, 3 años, no creo que él fuese consciente de que era el Mesías del mundo, era Dios hecho hombre, pero su mente era la mente de Cristo. O sea, ¿cómo poder entender eso? ¿Te das cuenta que es demasiado profundo para que lo podamos comprender? O sea, no era como un niño, como una persona de nosotros cualquiera, que cuando nacemos nuestro libro está en blanco, empieza nuestra vida, está todo por escribir. Jesús no, Jesús ya existía desde siempre. Su mente, su espíritu ya venía de la eternidad, Él era Dios hecho hombre. Pero claro, al escoger nacer como hombre, Él mismo se autolimitó. Se dice que se hizo obediente. Él escogió ser hombre. Y entonces nació como un bebé. Y ahí tenemos, crecía, se fortalecía, se iba llenando de sabiduría. ¿Cómo poder asimilar eso, no? ¿En qué momento Jesús toma conciencia y sabe quién es en realidad? Con 12 años ya sabemos que Él lo sabía. Porque cuando se pierde en Jerusalén no se perdió, Él sabía dónde estaba, ¿no? Pero cuando le encuentran, ¿qué le dijo Jesús a su madre y a su padre? ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué estáis tan preocupados? Es necesario que me ocupen las cosas de mi Padre que está en los cielos. O sea, Él ya sabe, con 12 años ya sabe quién es. Y ya está enfocando su vida en esa dirección. Pero en su niñez, ¿en qué momento Él ya es plenamente consciente de que Él no es un niño normal? Él es el Dios del universo. Esa profundidad es inalcanzable. Pablo habla de los grandes misterios de la encarnación de Cristo, ¿no? De su encarnación, de su venida al mundo, del sacrificio, porque realmente se escapa a nuestra comprensión. Aquí mismo en Hebreos, donde estamos, en el capítulo anterior, en el 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vivió como hombre, 100% hombre,
Y parte de ser hombre incluye el ser tentado. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado por nadie, porque es Dios. Pero Cristo, cuando se hace hombre, como hombre, podía ser tentado. Y ahí tienes. O sea, ahora desde mi perspectiva, yo estoy tranquilo porque sé que Cristo se puede compadecer de mis debilidades, porque Él también ha sido tentado en todo. Evidentemente Dios no necesitaba ser hombre para comprendernos y saber lo que es la tentación y todo eso, porque cuando nosotros declaramos que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, quiere decir que para Él no hay misterios, no hay secretos, Él sabe todo. Pero a mí como hombre me transmite una tranquilidad, una paz interior, una sensación de que yo sé que mi Dios fue un hombre y experimentó las cosas que yo experimento. Él experimentó la soledad, Él experimentó el miedo, Él experimentó el estrés, la presión. Él fue tentado en todo. Claro, la diferencia es que Él no sucumbió a la tentación, nosotros sí. Todos hemos pecado, pero Él no. Pero Él sabe lo que significa ser tentado. Entonces, desde esa perspectiva humana, el autor a los Hebreos dice que tenemos un gran sumo sacerdote, no uno que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y aclara, pero sin pecado, no te confundas. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia del Señor está cerca de nosotros, siempre dispuesto a socorrernos allí donde nos encontremos. En Mateo, capítulo 13, vámonos otra vez allí a Mateo, capítulo 13, versículo 55-56. El otro día ya leímos pero vamos a recordar lo que dice. Mateo 13, 55-56. En Nazaret decían los vecinos: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, todos en Nazaret habían dado por sentado que Jesús era un hombre normal y corriente. O sea, nunca se imaginaron que él era el Hijo de Dios. Jacobo, el hermano del Señor, tenía un referente. Normalmente los hermanos más pequeños toman como modelo a sus padres o a sus hermanos mayores. Sin duda, Jacobo tuvo el mejor modelo a seguir. Jesús, su hermano mayor, el Hijo de Dios. Siempre tenía la palabra adecuada, siempre transmitía seguridad y paz en esos momentos difíciles, siempre tenía una palabra de aliento, siempre estaba ahí en los momentos difíciles que pudo enfrentar Jacobo. Tener un hermano como Jesús, imagínate, ¿no? Qué privilegio, qué alegría, qué felicidad. José y María lo trataron como uno de sus hijos, lo vimos ahí en Lucas 2, cuando se perdió y le dijeron: tu padre y yo estábamos muy preocupados por ti. Entonces tenemos que entender bien esta parte de la vida de Jesús. Él se ocupó de sus responsabilidades. Cuando su padre, José, murió, no sabemos en qué momento, porque la Biblia no nos lo explica. Sabemos que cuando él tenía 12 años, su padre vivía. Así que en algún momento, a partir de esa edad de 12 años, no sabemos cuándo, pero su padre falleció. Y no hay mucha información fuera de la Biblia. Se cree, alguna tradición cristiana habla de que posiblemente su padre José murió en un accidente laboral, trabajando como carpintero, quizás en alguna construcción, en algo, posiblemente murió, pero no sabemos bien. Y en ese momento Jesús, como el primogénito, se hizo cargo de su casa.
O sea, hasta que él muere en la cruz, en los 3 años de ministerio, bueno, él ya no puede estar tan presente en su hogar, pero vemos en los evangelios que siempre hubo una relación entre sus hermanos, su madre con él. De alguna forma ahí estaban, siempre por ahí, ¿no? Aunque dice que sus hermanos no creían en él. Pero él se hizo cargo como primogénito, ahora él es el responsable en la casa. Y él ocupó ese cargo. Por eso en el momento de la muerte en la cruz, entre sus preocupaciones no era mirarse a sí mismo e intentar decir cómo me puedo librar de esto, sino que sus preocupaciones eran perdónalos porque no saben lo que hacen, y otra de sus preocupaciones fue decirle a Juan, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿Sabéis lo que con esas palabras está diciendo Jesús? Bueno, yo ya no voy a estar más, yo soy el primogénito, yo era ahora el responsable de la casa. Entonces le está diciendo a Juan, ocúpate tú, hazte cargo de mi madre. Su madre es viuda. Una mujer judía viuda no tiene derechos, tiene que estar cubierta por la figura de un hombre. Sí, ahí están los hermanos de Jesús, pero hasta ese momento no han mostrado fe en él. Así que por eso Jesús le encomienda a Juan, Juan, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. O sea, su preocupación es que su madre esté cuidada, que no quede desatendida. Él ya no va a estar más ahí como hombre, va a estar como el Dios que es, pero no como hombre. Vamos a ver el punto número 3. Jacobo no creía que su hermano fuese el Cristo. Sus hermanos no creían en él y Jacobo no creía. Como hemos dicho, intenta meterte en la piel de Jacobo. ¿Qué? ¿Mi hermano? Dios hecho hombre. No, pero ¿cómo puede ser? Si mi hermano me cambiaba los pañales, jugaba conmigo, me enseñó a caminar. ¿Mi hermano Dios? ¿El Mesías prometido? No podía entender. Por eso la Escritura nos muestra que Jacobo no creía en su hermano. Vamos a leer algún texto sobre eso. Juan, capítulo 7, versículo 5. Voy a leer el versículo clave, es el 5, pero mira desde el versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Claro, sus hermanos pensaban desde un punto de vista totalmente racional, humano. O sea, ellos veían los milagros que Jesús hacía y no entendían que él algunos de esos más grandes milagros los hiciese en secreto. Ellos pensaron lógicamente, como piensan hoy en día muchos pastores y apóstoles y profetas de este tiempo, ¿no? A ver, si tienes ese poder de hacer milagros, hazlo públicamente. Si alguno quiere darse a conocer, no hace esas cosas en secreto, pensaban sus hermanos, pero eso pensaban porque dice que no creían en él. Ellos veían a su hermano haciendo grandes cosas, pero no entendían lo que eso representaba. Por eso dice, no creían en él. No sabían, no creían en él. Miguel pregunta, dice, ¿cuántos años tenía Jesús cuando murió José? Y bueno, antes lo estaba diciendo. Dice, me parece que no hay versículos en la Biblia. No hay nada. Por eso no sabemos. La última referencia bíblica de la niñez de Jesús es con 12 años, y ahí José sí que vive. Y ya cuando empieza su ministerio público con 30 años, José ya no está. Entonces, en algún momento entre los 12 años y los 30, José falleció. Y no sabemos bien la fecha, ¿no? Entonces, posiblemente pues fue entre esa edad, entre los 12 y los 30, una edad intermedia, porque no hay referencias, cuando empieza su ministerio público, no hay referencias directas, ni de parte de María, ni sus hermanos, o sea, como que hace años ya que había fallecido José, ¿no? Pero no sabemos bien, no tenemos ese dato. Ni aun sus hermanos creían en él, dice ahí. Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21.
Cuando lo oyeron los suyos, se refiere a sus hermanos, porque ahí en el contexto así nos muestra, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿De qué están hablando? Bueno, estaba ahí hablando a una multitud, predicando el Evangelio, estaba ahí haciendo un montón de cosas y sus hermanos, su familia, decían, está fuera de sí, se le ha ido la cabeza a Jesús. O sea, no podían entender lo que Jesús estaba haciendo. No se puede justificar, pero yo entiendo, si te pones en la piel de ellos, cómo poder asimilar que nuestro hermano es el Hijo de Dios, ¿no? Era complicado para ellos. También aquí en Marcos, pero ahora en el capítulo 6, versículo 4, cuando él es rechazado en Nazaret, el versículo que antes leímos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y entonces Jesús dice estas palabras, versículo 4 más. Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús dice, no hay profeta en su tierra. ¿Por qué dijo eso? Esa frase ya ha quedado ahí en la historia, ¿no? Por eso, por lo que aquí dicen, porque todos le conocían. O sea, el conocimiento que tenían de Jesús les impedía conocerle como realmente Jesús era. Ellos conocían a Jesús el hombre, el vecino de Nazaret, el carpintero, el hijo de José y de María. Sus hermanos le conocían, no, hombre, es mi hermano. Por eso romper con esa imagen que tú tienes de Jesús era tan difícil. Por eso dice, ni en su tierra, ni entre sus parientes, ni en los de su casa, dice Jesús. O sea, todos le conocían. No, es nuestro hermano, es nuestro hijo. ¿Cómo que es el Mesías? A veces, esto no es una ley, no hay profeta en su tierra, no es una ley. Jesús enseñó en su tierra, predicó en su tierra, los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero otros sí que le recibieron. Otros creyeron en él. Yo vivo en Valls y yo nací en Valls y soy pastor en Valls. Entonces no quiere decir de que tú no puedas ejercer un ministerio en el lugar donde naciste porque la gente te conoce. Bueno, precisamente estábamos diciendo que Jesús fue siempre un hijo y un hermano ejemplar, así que no era por su testimonio. Ahora hay un impedimento por la dureza del corazón de ellos. Dice que Jesús se sorprendía, se asombraba de la incredulidad de ellos y no pudo hacer allí milagros. ¿Por qué? Porque los hombres utilizan cualquier excusa para no tener que creer. Y esta es una muy buena excusa. Pero si es Jesús, el hijo del carpintero y de María, ya tienen una excusa para no creer. Otros lo rechazaban con otras excusas. Pero el hecho de ser un conocido aún en tu propia casa, pues a veces te resta esa credibilidad. Pero repito, no siempre es así. Yo tengo autoridad espiritual aún dentro de mi casa, con mis familiares, con mis hermanos, con mis padres, con todos. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad que viene de parte de Dios, no es la mía misma, ¿no? Pero quieras que no, siempre está esa familiaridad, ¿no? El hecho de ser cercanos, de ser familia, siempre podría hacer perder de vista la realidad de que, como en el caso de Jesús, no era un hombre cualquiera, sino que era el Hijo de Dios. Hasta ese tiempo, hasta ese momento en el que él comienza su ministerio público, con 30 años, Jesús no había hecho milagros ni señales. Nunca hizo nada sobrenatural. Alguno podría decir, ¿y por qué? Bueno, porque no fue el momento. A María, ¿recuerdas? Con el milagro de Caná le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Él tenía un momento para comenzar a hacer milagros y para hacer las señales. Porque si no, piensa por un momento
Si su padre José, como hemos dicho, seguramente murió por un accidente laboral, y Jesús es el Hijo de Dios y tiene poder para aún resucitar a los muertos, la pregunta sería: ¿y por qué Jesús no resucitó a José, su padre en la tierra? Para mí esa siempre fue una muy interesante pregunta. Yo siempre me planteé eso. Jesús va a hacer muchos milagros, va a resucitar muertos. A un Lázaro 4 días muerto y lo resucitó sin ningún problema. Él va a obrar todo tipo de señales y milagros y prodigios. O sea, dicho de otra forma, Él está por encima de todo. Él le ordena al viento y al mar y le obedecen. Él puede romper las leyes de la física, de la gravedad, de todo. Él puede resucitar a los muertos, sanar a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, los mancos, a todos. Bueno, ¿por qué no sanó a su padre? ¿Por qué no resucitó a su padre en la tierra cuando éste falleció? ¿Verdad que es una pregunta interesante? Bueno, y esa pregunta no tenemos una respuesta clara, pero sí tenemos enseñanza. Y es que el propio Jesús aceptó la muerte y la pérdida y el sufrimiento en su propia casa. Seguro que él vio a su madre llorar desesperada por la muerte de su marido. Y la consolaría, le hablaría, le explicaría, le diría: en esta vida todos moriremos, pero tenemos que tener fe porque nos espera la vida eterna. Yo me imagino a Jesús así hablándole a su madre. Pero ahí había dolor en su casa cuando su padre murió. ¿Por qué él no hizo así? Tenía el poder. Bueno, como él dice, aún no ha llegado mi hora. Había un momento para cada cosa, y su momento como el Mesías no llegó hasta que él cumplió 30 años. Juan, capítulo 2, versículo 11. Ahí tienes el pasaje de las bodas de Caná, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y ahí está el primer milagro que Jesús hizo. No había hecho ningún milagro antes. Tú sabes que en la tradición, en las tradiciones de los hombres se han inventado historias. Hay por ahí historias inventadas. Cuando Jesús era niño había una historia por ahí que decía que un pajarillo murió y él lo cogió con sus manos y el pajarillo resucitó y no sé qué, pero son historias inventadas. La Biblia dice que Jesús no hizo ningún milagro hasta las bodas de Caná de Galilea, porque si no habría resucitado a su padre, como hemos dicho. Si él andaba haciendo milagros por ahí, hubiese sido muy ilógico e incomprensible que no hubiese resucitado a su padre José. Pero es que aún no había llegado su hora. Estaba ahí preparado en el futuro. Después de hacer el milagro de las bodas de Caná y decirle a su madre, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero con todo y con eso él hace el primer milagro y dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Principio de señales. A partir de ahí, de este momento, Jesús va a hacer otras muchas señales. Él va a hacer milagros de todo tipo, de sanidades, de resurrección, sobre los elementos. Él va a hacer todo tipo de milagros para demostrar quién dice ser. Mira, si Jesús no hubiese hecho milagros, era haciendo milagros, y en su propio pueblo decían: ¿y quién es este? ¿No es el hijo de José y de María? ¿Cómo hace estas cosas y de dónde le viene todo esto? Bueno, imagínate sin hacer milagros, no habría creído nadie en él. Claro, cualquiera puede decir: yo soy el Mesías. De hecho, hubo antes de Jesús falsos Mesías y después de Jesús también los hubo. Pero solo uno podía decir: yo soy el Mesías, y demostrarlo. Como les dijo a aquellos que estaban murmurando cuando le bajan al paralítico por el techo de la casa, y él le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí dice que estaban murmurando: ¿y este quién se cree que es para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y él, como era Dios, conociendo el pensamiento de ellos, dijo: ¿qué es más fácil decirle a este: tus pecados te son perdonados, o a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda?
y al instante dice que se levantó y anduvo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Claro, eso lo puede decir cualquiera. Cualquiera puede mirar a otro y decir, te perdono tus pecados. Pero ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pues sí, pues por eso perdono. ¿Quién puede sanar a un paralítico si no solo Dios? Pues para que veáis que yo tengo autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Por eso todos esos señales y milagros. Y por eso fue a partir de esos 30 años de su edad, cuando empezó su ministerio público. Él se estuvo preparando para eso. Recuerda, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Jesús fue preparándose como un hombre para ese momento, el momento en el que él empieza su ministerio público. Fíjate, si el Hijo de Dios necesitó un tiempo para prepararse y había un día y una hora para comenzar, tienes que entender que todos nosotros tenemos un tiempo para muchas cosas. Dios quiere utilizarte y Él te va a utilizar según su soberanía en su momento, como Él quiera. Habrá cosas que podemos hacer desde el primer día que nos convertimos, pero hay otras que no. Dios nos va preparando, Dios nos va llevando, va poniendo cosas en nuestra vida en el momento que corresponde. Por eso nunca te impacientes. Si estás esperando algo en Dios, espera en Dios. Ten paciencia. Espera que Dios vaya mostrando todas las cosas, porque Él tiene su tiempo para todo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, todo lo que hay bajo el sol tiene su hora, y en Dios podemos afirmar que eso es así. Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros, para nuestra vida, pero Él tiene su momento. Tienes que confiar tu vida en sus manos y Él hará, Él va a ir haciendo. En cualquier caso, el testimonio de Jesús, como hemos dicho, era intachable. Él nunca conoció pecado, dice la Escritura. Pero a veces esto puede provocar celos, envidias, menosprecio. No sabemos bien el clima que había en la familia de Jesús. Quizás nos queremos imaginar todo un entorno idílico, pero sus hermanos eran hombres y mujeres corrientes. ¿Tendrían algunos celos de Jesús? Podría ser. La Escritura no nos cuenta detalles, pero sí que es significativo el hecho de que al principio sus hermanos no creían en él, Jacobo no creía en él. Puede ser que hubiera algo de celos, de que Jesús siempre era el que tenía la razón en todo, siempre tenía la palabra adecuada, nunca se equivocaba. En las mejores casas siempre hay esas riñas entre hermanos, siempre puede haber celos. ¿Te acuerdas de la familia de Jacob? Los 12 hijos de Jacob que dan nombre a las 12 tribus de Israel. Bueno, allí sí que había un caos. Y José, que estaba señalado por Dios, eso provocó celos entre sus hermanos. Y todo eso se agravó porque Jacob lo tenía como su favorito, le hacía los mejores regalos, lo tenía como el niño mimado en la casa. Y aún se agravó más todavía porque Dios le revelaba mediante sueños a José cosas que iban a pasar en el futuro, como que aún su padre y sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Pero fíjate los celos hasta dónde llegaron, que sus hermanos conspiraron contra él para matarle y finalmente terminaron vendiéndole como esclavo. ¿Cómo era la familia en la casa de José y María? No sabemos. No tenemos detalles salvo estas pequeñas pinceladas de que sus hermanos no creían en él y aún le reprochaban cosas. Oye, eso que haces tendrías que hacerlo en público. Nadie que se quiere dar a conocer hace esas cosas en secreto. O como antes hemos leído, ¿no? Que venían para prenderle porque decían, está fuera de sí, está loco, Jesús ha vuelto loco. Bueno, el caso es que su comportamiento intachable quizás también provocó alguno de esos rechazos aún dentro de su propia casa. Jacobo debía ser el hijo segundo, como hemos dicho, porque siempre se cita el primero después de Jesús. Y ya que en ese orden se menciona en los evangelios,
pues creemos que seguramente él tendría quizás 1, 2, 3 años más joven que Jesús, porque en este caso las familias judías pues iban teniendo hijos. Cuando nosotros leímos que José no conoció a María hasta después de haber dado a luz a Jesús, quiere decir que después ya tuvo relaciones sexuales con ella, como cualquier matrimonio, y no debió tardar mucho tiempo en quedarse embarazada María. Así que quizás tenía 2 años, como mucho 3 años menos que Jesús, Jacobo. Así que estaban cerca en edad, pero Jesús era el primogénito, el hermano mayor, el modelo a seguir, a imitar, pero también de quien quizás tener celos, envidia, no sabemos bien cómo andaba ahí, pero sus hermanos no eran perfectos. Su mayor imperfección fue esa, no creer en Jesús cuando él dijo yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Hay mucho que aprender todavía de Jacobo. Hemos visto 3 puntos. María tuvo más hijos, no siempre fue virgen. Punto 2, Jesús un hermano ejemplar, pero que en todo este tiempo no se manifestó como Dios. Y en el punto 3 hemos visto que Jacobo no creía que su hermano fuera el Cristo. Nos quedan 3 puntos más. Punto 4, Jacobo cree en Jesús. Hay un momento en su vida en el que él cree. Punto 5, Jacobo, columna importante de la Iglesia. Y punto 6, veremos Jacobo, escritor también de la Biblia. Pero eso ya en un próximo estudio, porque son las 12 de la noche y vamos a terminar por hoy. Un poquito más corto el estudio, 45 minutos, pero está bien. Empecé más tarde de la hora habitual y ya creo que algunos en España, por lo menos, los hermanos que estáis en Chile, Perú, Ecuador, México, por ahí por los Estados Unidos, en otros lugares, tenéis una hora más temprana. Pero aquí en España ya son las 12 de la noche, así que va a ir siendo hora de irse a descansar. Un abrazo muy grande, mis queridos hermanos. Mañana sábado, si Dios nos permite, volveremos a tener otro estudio que, como os anuncié antes, va a ser antes seguramente del horario habitual, porque tendré oportunidad mejor que darlo tan tarde, darlo un poquito antes, así después ya cada uno lo va viendo a la hora que más le convenga. ¿Os parece? Un abrazo muy fuerte y si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta mañana, queridos.